Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bienvenidos. Gracias por querer estar aquí. Gracias a Miguel. Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes. Muy bien. Aquí estamos. Este libro, estoy hojeando el libro de autobiografía de Bill Thetford y es apasionante, ¿eh? Es el gran desconocido, realmente, porque siempre hablamos de Helen y Bill se queda ahí como que sabemos poco de él. Por eso es lo que me parece a mí, vamos. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de ver a ambos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos vamos a hacer con el libro físico, ¿verdad? Sí. El libro, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro, claro. Sí, las dos autobiografías. Muchísimas gracias. Empezamos hoy esta serie de lecturas. Gracias. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Amén. Gracias, hermanos poderosos. Maestra, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Hoy llevan la misma ropa que ayer. Por Dios. Nos fijamos en el contenido del mensaje, ¿te acuerdas? Sí. De eso se trata. De no permitir al ego que cambie a sus anchas por mi mente. ¿Qué es lo que Dios quiere que veas en mí? Un ser de luz hermoso y perfecto, ¿no es así? Sí, así es. Pues esa es tu capacidad de elección. Podemos elegir, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. No quedarnos en el mundo de la forma, sino ir un pasito más allá, a ver el Cristo. Entonces ya lo que mi hermano lleve puesto, su configuración física, nunca será importante para mí. No será motivo de mi atención, sino que veré el Cristo en todos mis hermanos. ¿Verdad, corazón? Pero pasa que algo tendremos que echar en la lavadora para lavar, ¿no? Así si te lo pones 2 días, pues ya puedes lavarlo. Si esto es mucho más fácil, yo me pongo lo que Dios me dice que me ponga. Está claro. ¿Verdad? Está claro. ¿Tienes también el PDF? Que si lo tengo. Sí, lo has imprimido, ¿no? Sí. ¿En color lo has imprimido? Sí. Ah, qué bien. Yo lo tengo en blanco y negro. Muy bien. Pues seguimos entregando toda la ilusión de diferencias también. De color, de blanco y negro. Claro que sí. ¿Verdad? Sí. Pues muchas gracias. Bueno, pues estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchas gracias. Gracias, maestra. Igualmente. Y gracias por acoger mis comentarios con gracia. Con la gracia del Espíritu Santo. Que es muy gracioso, ¿verdad? Claro que sí, corazón. No hay problema ninguno. ¿Verdad? Yo solo veo tu santidad, tu belleza, tu pureza. Muchas gracias. Gracias tú también por aceptar la corrección. Claro, la acepto.
Muchas gracias. De la cual salimos ambos impecables. Impecables, anda que no. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Pues vamos con el prólogo, ¿verdad? ¿Quieres que leamos? Empezamos. ¿Quieres que leamos el índice para que los hermanitos vean en qué va a consistir? Venga, vale. Pues adelante. ¿Quieres que lo lea yo? Sí. Venga. Índice, luego está el prólogo, la nota del traductor. Tenemos luego 3 partes. Parte 1, infancia y juventud, etapas profesionales, roles y responsabilidades en la Universidad de Columbia, comienzos espirituales. Parte 2, conceptos y aplicaciones desafiantes, la búsqueda del contexto. El curso es abiertamente compartido. Parte 3, publicación y difusión, reflexiones sobre las relaciones, el significado de todo esto. Y luego está el penúltimo de los apartados, entrevista para New Realities, y el último, In Memoriam. Vamos a comenzar entonces con el prólogo a la autobiografía de Bill Thetford, Sir William Thetford. ¿Vamos párrafo por párrafo o epígrafe por epígrafe? Cada uno un epígrafe para darle un poco más de continuidad. Me parece bien. Vale, pues adelante. ¿Empiezas con el prólogo? Sí. En 1982, Frances Vaughan grabó una serie de entrevistas con su querido amigo el Dr. William Thetford, mientras respondía a muchas preguntas acerca de su extraordinaria vida y carrera. También discutió su papel en la elaboración de un curso de milagros. Después de completar sus entrevistas con Bill, la doctora Vaughan transcribió las cintas para un documento impreso. Ella y Bill editaron el manuscrito titulado Recuerdos de William Thetford, y ahora las cintas de audio del manuscrito editado forman parte de los archivos históricos de la Fundación para la Paz Interior. Este registro biográfico de Bill Thetford fue el primer relato de este tipo. Sin embargo, se excluyeron inadvertidamente una serie de aspectos esenciales y acontecimientos importantes. Estos salieron a la luz más tarde y necesitaban sumarse a los acontecimientos de 1982 hasta su muerte en 1988. Así, el original Recuerdos de William Thetford fue fielmente ampliado y actualizado por un proceso que se basó en los comentarios grabados por Bill en otras cassettes de audio y vídeo. El material adicional provenía de los escritos y recuerdos de Bill, de sus amigos y colegas. La Fundación para la Paz Interior presenta el siguiente relato de la vida de Bill en el espíritu y estilo que él pudo haber escogido. Es una autobiografía ampliada, enfatizando su papel esencial en la escritura de un curso de milagros. Gracias. Pues vamos con el prólogo. Acabamos de terminar el prólogo, perdón, y vamos con la nota del traductor que dice así. La autobiografía de Bill no tiene nada que ver con la de Helen, en lo que se refiere al estilo de redacción. Así como Helen elaboró la suya con gran esmero, con toda seguridad, reflexionando largamente sobre cada palabra que escribía en un estilo esmerado y pulido, pues era una editora extremadamente escrupulosa, hasta la histeria. Pues era una editora extremadamente escrupulosa hasta la histeria. La autobiografía de Bill se nota que es la transcripción simple de una serie de entrevistas, así que el estilo es mucho más desgarbado y coloquial, sin la calidad literaria de la de Helen. Sin embargo, esta obra está impregnada del fino humor de Bill, quizás su rasgo más característico. He respetado eso en la traducción. He añadido al final de la obra la entrevista que James Bolen le hizo a Bill para la revista New Realities, aún consciente de la reiteración de algunas anécdotas, pues permite entender mejor la visión de Bill sobre un curso de milagros. He acabado la obra
con un apartado que he llamado In Memoriam, con enlaces a ficheros multimedia de interés. Recomiendo vivamente la lectura del libro Nunca te olvides de reír, de Carol Howe, absolutamente imprescindible para entender la evolución y transformación espiritual de Bill, que en definitiva es la que todos tenemos que hacer. Pues ese será con el que nos hagamos también, ¿verdad? El libro de Nunca te olvides de reír. Las fotografías que ilustran esta obra las he encontrado en diversos sitios de internet. Parte 1. Infancia y juventud. De niño fue criado como cristiano científico, pero después de que mi hermana, que era 2 años mayor que yo, muriera cuando yo tenía 7 años, eso hizo que esta confesión dejara de tener credibilidad para mis padres. A causa de su muerte, perdieron el interés en la religión. Inmediatamente después, enfermé de escarlatina y casi muero yo también. Así que, en retrospectiva, podría decir que en aquel momento tomé la decisión específica de vivir. Después de eso, durante 3 años estuve fuera de la escuela y me quedé en casa, donde mi madre me enseñaba. No, espera. Vale. Espera, estamos en la parte 1, en la página 4. Vale. ¿Quieres leer tú una página y yo otra entonces? Bueno, como te has parado, pensé que me estabas dando pie, por eso lo tomé, pero adelante. Sí, claro. Pero para el siguiente párrafo. Si quieres, leemos un párrafo cada uno. No, pues leemos un apartado. Bueno, lo que pasa es que es mucho, sí, mejor una página cada uno, ¿no? Una página cada uno, venga, estupendo. Venga, pues adelante. Un día estamos en la página 4. Un día escuché una conversación que mi madre mantenía en el teléfono de la extensión de arriba, en una habitación que no estaba muy lejos de mi dormitorio. Ella no creía que pudiera oírla, pero lo hice. Esencialmente, el doctor decía que tenía un 55% de posibilidades de sobrevivir y que si lo hacía probablemente sería un inválido. Yo tenía solo 7 años y estaba muy enfermo y confinado en la cama. Perdón, me ha entrado una llamada. Repito de nuevo. Esencialmente, el doctor decía que tenía un 55% de posibilidades de sobrevivir y que si lo hacía probablemente sería un inválido. Yo tenía solo 7 años y estaba muy enfermo y confinado a la cama. Después de escuchar esto, tomé la decisión de que no iba a ser un inválido y de que no iba a morir. Es muy difícil describir lo que hice, pero simplemente decidí no iba a prestar atención a lo que el médico decía. En algún nivel parecía ser consciente de que eso dependía de mí. Así que podría decir entonces que tomé la decisión específica de vivir. Bueno, qué interesante lo que se nos está planteando ya, ¿verdad? La idea de que la enfermedad es una elección y que realmente, aunque no lo estuviera aplicando totalmente consciente de que era así, sabía que de alguna manera podía decidir elegir de otra manera, ¿verdad? Elegir de otra forma. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Aquí aparece una foto de el hermano Sam Bill con su madre en 1923, ¿verdad? Ahí la tiene, está mostrando San Miguel también, gracias. Y nos sigue diciendo la página 5. Después de eso, durante 3 años estuve fuera de la escuela y me quedé en casa, donde mi madre me enseñaba. Volví a la escuela primaria cuando tenía 10 años. Había aprendido a caminar de nuevo y también tenía un problema de postura. Mis articulaciones estaban ligeramente torcidas por la fiebre reumática. Así que cuando aprendí a caminar de nuevo, fui enviado a una escuela pública para niños lisiados y cardíacos. El autobús venía cada mañana a recogernos a mí
y a los otros niños. La escuela tenía todo al mismo nivel, así que no tenía que subir escaleras. Recuerdo que teníamos periodos de descanso después del almuerzo. Ese fue mi reencuentro con grupos de compañeros, niños enfermos y lisiados. Recuerdo haberme adaptado a esto razonablemente bien, pero fue difícil debido a mi ausencia de la escuela durante 3 años. Me pusieron en 4º grado y obtuve muchas promociones dobles y triples en la escuela primaria, por lo que entré a la secundaria cuando tenía 12 años. Aquí aparece otra foto de Bill y su hermana Pat. Y dice: esto no me parecía muy estable. Todo parecía muy vasto, pero nunca lo pensé en términos de elecciones espirituales. Más bien, mi mejor opción fue tratar de ser normal en secundaria. Eso me parecía muy importante, porque no quería destacar como alguien diferente. Fijaos que es justo al revés, ¿no? Queremos ser especiales, queremos ser distintos, únicos, y luego el ego nos dice que no quieres destacar. Sí, pero no, pero sí, ahora sí quieres destacar, luego no. Probablemente era un niño típico en la mayoría de los sentidos antes de eso, y de repente me di cuenta de que no lo era. Empecé a leer libros porque no tenía nada más que hacer. Estamos ya en la página 6. ¿Sigues tú? Sí. Como resultado tenía una gran capacidad de lectura, superior a la de mis compañeros de mi edad. Aunque no podía participar en el atletismo, todo lo demás parecía ir bien. También tuve la sensación de dejar atrás una vida y comenzar otra en ese momento. Algo con respecto a mi enfermedad se parecía a una muerte y un renacimiento. Era el final de la infancia, el final de un periodo en vida. Fue como si surgiera una nueva persona en mi vida. Además, era muy consciente del hecho de que al final tendría que ganarme la vida. Tenía que pensarlo seriamente. No podía imaginarme yendo a trabajar como la mayoría de la gente parecía hacer. Eso me parecía horrible. Aquí está una foto de su hermana Pat. Él ya tendría unos 5 años, algo más. Además, mi padre siempre le preocupaba que yo pudiera terminar en la indigencia, lo cual no hacía más que aumentar mi ansiedad. Él había nacido en el sur de Illinois, siendo uno de 10 hermanos en una granja. Eran mineros del carbón y muy pobres. Más tarde consiguió un trabajo en la compañía telefónica y se convirtió en superintendente del departamento de construcción y de edificios. Un buen trabajo en aquellos días. Mi padre estaba muy preocupado de tener a este niño enfermo. No creo que pensara que yo iba a estar lo suficientemente bien como para hacer mucho. Obviamente, yo no podía hacer mucho físicamente, y eso era lo único que él sabía. ¿Sigues tú? Sí, ya estamos en la página 7. No había ninguna beca de educación en mi familia. Cuando obtuve mi doctorado, me preguntó qué iba a hacer con él. Pensó: lo cuelgas en la pared y te ganas la vida. No parecía que mi doctorado fuera algo práctico. Crecí en una familia muy pragmática y concreta de clase media-baja. La supervivencia era lo principal. La cultura era irrelevante. Después de graduarme de la escuela secundaria Lindblom en Chicago, en el invierno de 1940, quise ir a la universidad. Tenía 16 años y no tenía dinero para poder ir, pero no quería ir a la universidad en Chicago. Pensaba que estaría bien salir de la ciudad. Afortunadamente, gané una beca de 4 años de matrícula completa para la Universidad de DePaul en Greencastle, Indiana. Una prestigiosa universidad de humanidades con altos estándares académicos.
me pareció un buen lugar para ir. Así que ahí es donde fui. No estaba muy lejos de Chicago. Así que con la beca y la ayuda de mi familia pude hacerlo. Y aquí aparece una foto de Bill a los 9 años. Y sigue diciendo: ir a la universidad fue un poco difícil porque me uní a una hermandad. La idea era que pudieras tener un grupo de apoyo fuera de casa. En mi primer año de universidad me hice miembro de un colegio mayor. Fue horrible. Había vivido una vida bastante tranquila y aquí pasaba algo a todas las horas del día y de la noche. Era muy difícil mantener la concentración tratando de ser uno de los chicos y también un estudioso. De alguna manera lo superé. La Segunda Guerra Mundial comenzó también durante este periodo. Cuando me gradué de DePaul en enero de 1944, unos meses antes de cumplir 21 años, seguíamos metidos en la guerra. Pero fui rechazado para el servicio militar por la condición reumática del corazón. También me aceptaron en la escuela de medicina, así que podía posponer mi alistamiento si quería. La escuela de medicina comenzó en septiembre en la Universidad de Chicago y yo necesitaba un trabajo. Página 8. Gracias. Página 8. No tenía dinero para ir a la escuela de medicina, así que todo el asunto era una fantasía. Pensé que si trabajaba durante varios meses podría tener suficiente dinero para pasar el primer año, así que conseguí un trabajo en la Universidad de Chicago como oficial administrativo de la universidad. Fue con el equipo científico que realizaba la investigación atómica, que en ese momento informaba a la administración de la universidad. Robert Maynard Pucci era entonces el rector de la universidad. Nombró a Lawrence Quinto como director de laboratorio del proyecto de la bomba atómica y director administrativo en jefe del laboratorio. Trabajé como uno de los 10 oficiales administrativos del proyecto. Eventualmente me ascendieron a la nómina de la facultad y me dieron una oficina privada y una secretaria. No fui a la escuela de medicina como estaba planeado porque decidí que realmente debía terminar mi compromiso con este proyecto. Así que me quedé allí hasta el verano de 1945, cuando terminó la guerra. Y aquí tenemos una foto de Bill a los 14 años, que lo vemos ahí claramente. Gracias. Sintiendo que no había necesidad de continuar, fue entonces cuando pensé que debía hacer algún trabajo de posgrado en psicología, ya que no estaba seguro si estaba preparado para ir a la escuela de medicina o si quería hacerlo. La facultad era muy agradable y me dijeron que si quería conseguir un doctorado primero, me reconsiderarían para estudiar medicina más tarde. Lo que sigues tú. Gracias. Gracias. Página 9. Yo pensé, bueno, vale. Quería ver cómo era tener un doctorado, ya que no sabía de qué se trataba. De hecho, no sabía mucho de nada, pero pensé que la psicología era interesante. Carl Rogers, el célebre psicólogo, había aparecido por la Universidad de Chicago en el otoño de 1945. Acababa de empezar. Conocí a algunos de los estudiantes graduados de Ohio State que habían venido con él. Me los encontré durante el verano antes de empezar. Me hablaron del Dr. Rogers y de lo que estaba haciendo, y pensé que podría ser interesante. Sus premisas profesionales se basaban en su teoría del reconocimiento positivo incondicional, o amor perfecto, y enseñaba que el reconocimiento positivo incondicional era un requisito previo esencial para los terapeutas centrados en el paciente. Ahora me doy cuenta de que lo que él enfatizaba, de que lo que él estaba enfatizando realmente, que la aceptación total en nuestras relaciones
significaba expresar el amor perfecto. Fijaos qué interesante, ¿verdad? Pues sí, no vea. Miraremos también un poquito el ver si viene algún comentario en internet. Podemos verlo un momentito, ¿verdad? Claro. De Shankar Rogers. Carl Rogers y su terapia centrada en el paciente. Vamos a ver. Carl Ransom Rogers, 8 de enero de 1902, Oak Park, más conocido como Carl Rogers. Fue un psicólogo estadounidense iniciador junto con Abraham Maslow del enfoque humanista en psicología. Un estudio realizado entre psicólogos estadounidenses y canadienses en 1982 lo situó como el psicoterapeuta más influyente de la historia, por delante de Albert Ellis y Sigmund Freud. Y vamos a ver dentro de pensamiento qué nos dice. Fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, mejor conocida como terapia centrada en el cliente, la cual renombró como terapia centrada en la persona. Esta teoría es conocida por sus siglas en inglés, PCA, Person Centered Approach, o enfoque centrado en la persona. Sus teorías abarcan no solo las interacciones entre el terapeuta y el cliente, sino que también se aplican a todas las interacciones humanas. La terapia rogeriana contrasta con las perspectivas psicológicas freudianas y las sociales de Alfred Adler y de Albert Bandura, por el uso preferente de la empatía para lograr el proceso de comunicación entre el cliente y el terapeuta, o, por extensión, entre un ser humano y otro. Rogers supone la relación entre el cliente y el terapeuta como el elemento fundamental para que se desarrolle el saneamiento del consultante. Mediante el uso de la escucha empática, la congruencia propia del consejero y la aceptación incondicional, se intenta promover un ambiente libre de amenazas donde el cliente pueda expresarse libremente. Es a través de este escenario donde este último podrá, a su tiempo, conocerse a sí mismo y así disminuir su ansiedad y tratar aquellas situaciones que le acomplejan. Para el simple lector, la diferencia tangible reside en que la terapia centrada en el terapeuta se basa en la capacidad de interpretación del profesional, mientras que en la terapia centrada en la persona, el marco de referencia deja de ser el conocimiento teórico del terapeuta y se centra en cómo vive el cliente aquello que le está sucediendo. Dicho en palabras de Rogers, ¿qué pasa con lo que le pasa? También deja de ser una terapia focalizada en resolver el problema y más bien se interesa en empatizar con el cliente en lo que está viviendo. Se preocupa por cómo está viviendo la situación que le toca vivir. Bueno, el único problema aquí sería el creer que le está pasando algo realmente, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien, pues buscaremos de hacer una lectura rápida a lo que viene sobre Carl Rogers. Si es posible o útil, pues os haremos un resumen de ello o sacaremos las partes más interesantes. Muchas gracias. Seguimos leyendo entonces. Nos hemos quedado en... Me pareció muy extraño porque ni siquiera tenía un máster y era más joven que la mayoría de los demás. O lo he dejado un poquito antes, quizás, ¿no? Sí. A ver, ahora me doy cuenta de que lo que él estaba enfatizando realmente, que la aceptación total en nuestras relaciones significaba expresar el amor perfecto.
hice su primer curso con un centenar de estudiantes graduados. Carl me hizo su asistente durante el primer curso. Me pareció muy extraño, porque ni siquiera tenía un máster y era más joven que la mayoría de los demás. Aquí una foto de Bill a los 15 años. Gracias. Traté de decirle que no estaba cualificado, pero me ofreció un puesto de asistente de investigación el trimestre siguiente. Me convertí en la primera persona que no venía del estado de Ohio en trabajar con Carl. Página 10, seguimos. Esa es probablemente una de las razones por las que siempre me sentí un poco extraño, porque no me convertí en un terapeuta centrado en el paciente. En realidad hice terapia rogeriana durante un año, por lo menos 30 horas a la semana, pero no era lo que quería hacer para siempre. Eventualmente obtuve un doctorado. Una de las razones por las que quise obtener un doctorado fue que es como una especie de carnet sindical. Realmente no conocía bien a nadie que lo obtuviera y parecía muy dudoso que yo fuera a obtener uno. Así que me sorprendí bastante cuando ocurrió. Al mismo tiempo, mis padres se jubilaron y se fueron a Florida. Mi madre no estaba bien, tenía esclerosis múltiple y necesitaban salir del área de Chicago para disfrutar de un mejor clima. Se iban, y de alguna manera en la primavera de 1949 sentí que debía obtener mi doctorado antes de que lo hiciera. Cuando lo conseguí todavía no sabían qué iba a hacer con él. Yo pensaba que era algo importante. Tener un doctorado de la Universidad de Chicago a los 25 años, creía que debería haber sido valorado, pero no lo fue. Y obviamente estaba decepcionado. Aquí una fotografía de Bill en la Universidad de Chicago, ya con 25 años. Gracias. Sin embargo, mi doctorado en psicología me abrió una vida totalmente diferente. Y esta vez me sentí realmente cómodo. Carl era un elemento importante, pero me encantaba todo el ambiente de la universidad. Me gustaba la gente y todo eso me parecía muy emocionante. Se supone que Chicago es una ciudad fría, pero yo no la encontré fría. Hice muchos buenos amigos y me sentí bien por primera vez. Gracias. Gracias a ti también. Ese fue otro gran cambio en mi vida. Un cambio muy grande. Parecía haber muy poca relación entre las diferentes partes de mi vida. Estoy seguro de que había alguna, pero la primera infancia parecía no tener nada que ver con la edad adulta y el desarrollo intelectual posterior. Cuando se produjeron las transiciones, parecía haber una discontinuidad. Sin embargo, en ese momento no me daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. En retrospectiva, ciertamente veo que en mi vida parece que he vivido varias vidas diferentes. Y ahora viene el segundo apartado, etapas profesionales. Cuando obtuve mi doctorado, fui a trabajar al hospital Michael Reese en la parte sur de Chicago, no lejos de la universidad. Era el mayor hospital de formación judío de Chicago. El doctor Samuel J. Beck era el jefe del departamento de psicología. Otras personas famosas que estaban allí en ese momento eran Franz Alexander, Thomas French y Emmy Sylvester. Se consideraba un gran centro psiquiátrico y de hecho conseguí un trabajo allí porque no estaba calificado. Había hecho el número mínimo de cursos para obtener mi doctorado. Cuando estaba terminando mi tesis doctoral, un estudiante graduado en antropología, a quien no conocía muy bien pero con quien almorzaba ocasionalmente, me preguntó qué estaba haciendo con respecto a un trabajo. Me preguntó qué estaba haciendo con respecto a un trabajo.
Parecía interesarse por lo que iba a pasar después de que terminara la tesis. Yo no estaba tan interesado. Mencionó un puesto en el Michael Reese con el Dr. Beck. Samuel Beck recibió una subvención del NIM, el Instituto Nacional de Salud Mental, para realizar un estudio sobre la esquizofrenia y las pruebas Rorschach. Aparentemente había contratado a un conocido psicólogo y por alguna razón no había funcionado, así que había una vacante. Mi amigo fue muy persistente y me dijo que debía escribir al Dr. Beck y pedirle una entrevista, cosa que finalmente hice. Cuando conocí al Dr. Beck, que tenía una manera muy estricta de hablar, me preguntó: ¿qué has hecho sobre el Rorschach? Le contesté que no había hecho nada sobre las pruebas de Rorschach, que ni siquiera había hecho ningún curso sobre eso. Entonces dijo que eso era maravilloso para el doctorado. Que eso era maravilloso, que yo no estaba echado a perder por ninguna falsa enseñanza. Quería saber sobre mi investigación para el doctorado. Le dije que estaba haciendo un estudio de medidas psicofisiológicas antes y después de la psicoterapia rogeriana, usando la respuesta galvánica de la piel, la frecuencia cardíaca y la respiración. Los resultados indicaban que sí se produce un cambio en las personas que han recibido terapia frente a un grupo de control. Hablamos de tolerancia, frustración, etc. No estoy seguro de que entendiera nada, pero Beck estaba muy impresionado. Pensó que todo el asunto de las mediciones psicofisiológicas del sistema nervioso autónomo era simplemente fantástico. Pensó que era ciencia real. Así que me contrató porque yo no sabía nada del Rorschach y porque yo era científico. Y ahí estaba yo, el único miembro no judío del personal de psiquiatría. Página 12. Gracias. Página 12. Era un entorno interesante al que accedí por la sola cuestión de la aceptación inversa. ¿Me aceptarían en ese círculo cerrado? De hecho, lo hicieron. E incluso me contaban chistes yiddish. Era un lugar muy interesante para estar. Me dieron la oportunidad de aprender sobre las pruebas de personalidad y las mediciones. Y aprendí sobre el Rorschach directamente de Beck. Parecía una forma muy poco probable de comenzar una carrera, pero funcionó. Aquí vemos a Samuel J.B. Samuel J.B. Me quedé allí durante 2 años y medio. Para entonces la subvención se había agotado y Beck ya no era el presidente del departamento de psicología. Había sido reemplazado por Sheldon Korchin, que era más joven y flexible e interesado en hacer todo tipo de estudios sobre el estrés y la ansiedad. Korchin más tarde se convirtió en jefe de psicología clínica de la Universidad de California en Berkeley. Terminé lo que se suponía que debía hacer con la beca y me di cuenta de que tenía que hacer otra cosa. No podía pensar en ningún otro lugar al que quisiera ir en Chicago, ya que este era el centro de investigación más interesante de la zona, y no estaba muy seguro del tipo de psicología que iba a hacer. Pero ya había trabajado con Roger y me había unido a la Asociación Americana de Psicología, APA, cuando él era presidente en 1947. Para cuando me licencié en 1949, ya era miembro de la APA, la Asociación Americana de Psicología. Trabajar con Roger y Beck me dio un poco de formación clínica y había estudiado tipología con William Shelton en Chicago. También había trabajado con los sociólogos que hacían el análisis de las estructuras de clases, clase alta, clase media y estratos afines. Conocía a mucha gente en el sector porque era muy pequeño,
Incluso asistí a una clase de Nathaniel Kleiman sobre fisiología, que se impartí inmediatamente después del almuerzo y me quedaba dormido. Página 3. Me enteré de que era un gran experto en el sueño, pero nunca pude mantenerme despierto en su clase. A principios de los años 50, un representante de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, me habló de este maravilloso proyecto que era comparable al OSS, u Oficina de Servicios Estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la dirección de Henry Murray. El libro escrito sobre el proyecto es La evaluación del hombre. Fue un periodo muy emocionante en el que se desarrollaron todo tipo de innovaciones para evaluar las capacidades de las personas bajo estrés. Así que en 1951 fui a Washington con la CIA, donde trabajé otros 2 años y medio en la oficina de formación de la CIA, como parte del equipo de asesoramiento y evaluación como psicólogo senior. Todo parecía bastante improbable. Yo también quería viajar y había pensado que antes debía ir a Europa y hacer turismo, porque nunca había hecho nada parecido. Sin embargo, parecía improbable porque ahí solo haría evaluaciones. Y una vez que te encuentras en un puesto de la organización, nadie quiere dejarte ir. Allí, sin embargo, conocí a John Gittinger, un innovador psicólogo clínico, que se había unido a la CIA en 1950, más de un año antes de que yo llegara. John había estado desarrollando un modelo sobre el desarrollo de la personalidad que él llamaba Sistema de Evaluación de la Personalidad, o PAS. Comenzó a enseñar el PAS informalmente a algunos de nosotros del personal. Como resultado, me quedé muy intrigado con la idea. Su capacidad para evaluar y predecir el comportamiento era tan precisa que empecé a trabajar con él y con otros para desarrollarlo y refinarlo. Y aquí aparece la foto de San John Gittinger. Y nos sigue diciendo: en pocas palabras, el PAS asume que un niño muy pronto en la infancia es innatamente susceptible a ciertos estilos de comportamiento y que la personalidad se desarrolla simultánea y continuamente en 3 dimensiones: intelectual perceptual, emocional procesal e interactiva social. Página 14. Gracias. Mediante el uso de las escalas de inteligencia adulta de Wechsler y psicometría sofisticada, se puede definir los rasgos de personalidad de un individuo y predecir su comportamiento con extraordinaria precisión. De hecho, después de trabajar con el PAS, pensé que John Gittinger había diseñado el sistema descriptivo y predictivo más potente del mundo para evaluar la personalidad. También sentí que, como herramienta de predicción y evaluación de la personalidad, el PAS se posicionaba a la altura de los descubrimientos de Sigmund Freud y Carl Jung en psicología. ¡Wow! No vea, ¿no? Qué bueno. De todas formas, esto quizás es una apreciación por parte de San William un poco ilusoriamente exagerada, porque si esto fuera así, todos podríamos predecir el comportamiento de otros simplemente estudiando estas investigaciones que había hecho el hermano, ¿verdad? O sea que esto lo vamos a dejar en cuarentena, ¿verdad? En cuarentena, vale. John y yo nos mantuvimos en contacto después de que dejara la CIA. De hecho, nuestra amistad e intereses llevaron a un acuerdo contractual con su organización, llamada Psychological Assessment Associates, para continuar trabajando con él en el PAS. Aunque esto me incomoda un poco,
ya que todavía era un proyecto financiado por la CIA. Respetaba tanto a John y a su paz que me sentí obligado a ayudarlo en su desarrollo continuo. Esto ocurrió principalmente durante mi estancia en la Universidad de Columbia, desde finales de los años 50 hasta mediados de los 70. Cuando Helen Schuman llegó y se unió a mí en Columbia en 1958, por invitación mía, también se involucró en el trabajo de paz. Para entonces, Helen era una psicóloga de investigación bien establecida y sus contribuciones al paz fueron significativas y muy valoradas. Juntos colaborábamos con John en el trabajo del paz durante varios años por encargo. Helen y yo también escribimos una serie de artículos académicos sobre el sistema de evaluación de la personalidad y nuestro trabajo en él, que fueron publicados en revistas de psicología durante ese periodo. Además, enseñé los conceptos básicos y la estructura del paz y su uso de evaluación durante la década de 1960 en Nueva York. Aquí vemos una de las revistas, volumen 2, imprenta en 1963 por Personal Assessment System, Fundación Journal. Ahí la tenemos. Gracias. Gracias. Y es la página 15. Sin embargo, la razón principal por la que fui a Washington fue porque quería ir a la Escuela de Psiquiatría de Washington. Su filosofía esencial era la de centrarse en las relaciones interpersonales más que en muchos de los componentes psicodinámicos de la psicología freudiana, y eso me interesaba mucho. Allí estudié con Herbert Marcuse, Clara Thompson, Dexter Bullard y Margaret Rioch y Ernst Scatchel a través de un programa de adaptación que no interfería con mis deberes a tiempo completo como psicólogo senior de la CIA. Antes de dejar el hospital Michael Reese, el trabajador social en jefe me dijo que debía entrevistarme con su hermano en Washington, que era el jefe del Chestnut Lodge, donde Frieda Fromm Richman estaba investigando la esquizofrenia. En cuanto llegué a Washington, su esposa me llamó y me invitó a una cena. En realidad, estaban dando 2 cenas y ella me preguntó a cuál me gustaría asistir. Había nombres famosos en cada una. Dije que me gustaría conocer a Frieda, así que me lo organizaron para que asistiera y fuera su compañero de mesa. En aquella época ella estaba tratando a Eric Fromm, uno de sus pacientes entonces, con quien luego se casó. Cuando empecé a trabajar en Washington en el otoño de 1951, sentí que realmente no podía seguir mucho tiempo en la CIA. Para mí eso podría ser un desastre, pues no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Estaba a punto de comunicar mi renuncia en 1953 cuando el responsable de todo el programa de formación me pidió que lo reconsiderara. No tendría que quedarme en Washington. Podría tomarme un tiempo libre en lo que estaba haciendo y me enviarían a Oriente Medio durante el verano. Me pondrían a cargo de un grupo de especialistas extranjeros que estaban allí para observar las cosas de primera mano. Me aseguraron que cuando volviera podría hacer lo que quisiera. Como esta oferta de viajar era lo que siempre había querido hacer, fui en junio de 1953 y regresé en octubre. Durante ese verano viajé por todo Oriente Medio, visitando Jordania y Egipto, Israel, Chipre, Siria, Turquía, Grecia e Irak. Regresé por Europa, donde también pasé varias semanas de vacaciones. Fue un gran viaje. Cuando volví a Washington en octubre, después de varios meses de diversión, pensé que realmente no podía retirarme todavía. Así que decidí quedarme hasta el verano siguiente,
al menos hasta junio de 1954. Después de junio decidí que era hora de salir de allí, y lo hice, aunque no tenía trabajo ni nada parecido. Fue la primera y única vez que he buscado trabajo. Solía ir a Nueva York con frecuencia, así que lo solicité al Servicio de Desempleo de Nueva York a través de la Oficina de Colocación de Psicología. No sé por qué fui allí, pero lo hice. Dije que estaba buscando trabajo en Nueva York, pero el tipo que dirigía el servicio dijo: te quieren en Hartford. Te quieren en Hartford. Allí es donde tienes que ir, al Institute of Living. Fui entrevistado y contratado en otoño de 1954 como director del Departamento de Psicología del Institute of Living en Hartford, el hospital psiquiátrico privado más grande del país. Me quedé allí un poco más de un año. Carl Pribram estaba allí investigando con monos, junto con muchas otras personas conocidas. Gracias. Página 16. Página 16. Aunque era realmente un lugar muy elegante y muy bonito, no sabía lo que estaba haciendo en Hartford, que parecía un lugar extraño para estar. Era una ciudad de tamaño considerable, con sabor de pueblo pequeño, lo cual estaba bien. Mientras estaba allí, fui invitado por el doctor Harold G. Wall en 1955 para unirme a él en la Universidad de Cornell, en la ciudad de Nueva York. Debido a mis contactos en Washington, Harold estaba tratando a Allen Dulles, Jr., en ese momento, y su padre, Allen Dulles, señor Sr., era jefe de la CIA. Dulles le había preguntado a Wall si le gustaría hacer alguna investigación con respecto a los estudios sobre los chinos e interculturales. Wall estaba obviamente interesado en esta investigación, que estaba financiada por la CIA. Así que fue en parte debido a mis conexiones en Washington que me ofrecieron el trabajo en Cornell como jefe de este programa de investigación de psicología. Además, yo era la única persona con autorización de máxima confidencialidad que estaba realmente entrenada y que sabía algo sobre neurofisiología. Parecía que si iban a contratar a alguien, iba a ser yo. Ese fue mi primer nombramiento académico, primero como instructor y poco después como profesor asistente de psicología en el Departamento de Psiquiatría de Cornell. Nunca pensé que quería ser profesor, porque sentía que no tenía nada que decir. Pero acepté el nombramiento de Cornell en 1955 y trabajé allí con el director Harold Wall durante 3 años. Doctor. Doctor Harold Wall durante 3 años. Harold era un neurólogo famoso mundialmente, uno de los fundadores de la medicina psicosomática. Aquí vemos al doctor Harold en una fotografía de estudio, en su trabajo. Gracias. Fue presidente del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de Cornell y era una gran autoridad en los dolores de cabeza, particularmente las migrañas, así como en las sensaciones de dolor y las reacciones y trastornos por estrés. Publicamos mucho. Wall era editor de los Archives on Neurology and Psychiatry y publicó algunos de nuestros artículos allí, página 17. Para que lo sepas y si le sirve también a tus hermanitos, cuando en inglés se escribe Allen Dulles Jr., es que es Junior. JR es la abreviación de Junior. Que es como JR decir, Junior, vale. Aquí en castellano se diría Allen Dulles hijo. Cuando el nombre del padre es el mismo que el del hijo, pues entonces se dice Allen Dulles Junior, que sería como Allen Dulles hijo. Bueno, pues como ya es la hora, si te parece lo dejamos aquí. Vamos a seguir Vale.
en la página 17 el próximo día. Muchas gracias a todos. Santa Allen Noren nos dice muchas gracias por estos regalos de amor. Gracias, igualmente. Gracias a ti también y a todos. Muchas gracias a todos los hermanitos. Seguiremos el próximo viernes, ¿verdad? Viernes no, el martes. Pero con la autobiografía, ¿no es así? El martes seguimos con la autobiografía, ¿no? No, el martes seguimos con lo que estábamos haciendo, ¿no? De ausencia de felicidad. ¿Dedicamos un día o vamos a dedicar todo el tiempo a la autobiografía? Ah, como me dijiste que dejábamos la ausencia de felicidad y seguíamos con y hacíamos las dos autobiografías y después volvíamos a ausencia, eso es lo que tú me dijiste. Vale, pues entonces lo hacemos así. Vale. Es lo que tú me dijiste, vamos. Pues muy bien. Será que me he despistado. Muchas gracias. Gracias, maestra. ¿Hoy tienes algún directo? Hoy no, ¿no? Vamos a ver si podemos retomar, porque nos ha quedado una segunda parte. ¿De la lección? Sí. A ver si lo Vale, podemos hacer esta noche a las 10. ¿A las 10 vaya a poner esta noche? Si fuera posible, sí. Vale. Para hacer la segunda parte. Intentaré estar. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, maestra. Siempre. A ti. Igualmente. Besos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos.